Hola, buenas, vamos a ir avanzando, ¿vale? Yo soy Jesús Molina, entonces lo primero que tengo que hacer es agradecer a Nicola que me incorporara al grupo motor de esta estrategia, porque yo estaba recién llegado de vuelta a casa, después de 23 años de periplo por Las Palmas, y bueno, pues la verdad que confiaron en mí y bueno, he intentado aportar lo que he podido, junto con mi compañero Rafa Ruiz, que no puede estar aquí, que también ha aportado muchísimo, y una joven promesa, evidentemente, de la Medicina Preventiva de la Salud Pública, de quien se va a oír hablar mucho porque lo vale, ¿no? Bien, pues como digo, yo voy a presentar las dos últimas líneas estratégicas de esta estrategia. No voy a leer absolutamente nada, puesto que está publicada, está difundida, y el que quiera leerla que la lea, y el que no quiera leerla porque no la lea, ¿no? Pero que yo no voy a, de luego vengo aquí a leer, sino que a intentar aclarar en qué consisten estas dos líneas estratégicas, que además yo creo que son las que están escritas de forma más confusa o donde hay en su lectura, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Como digo, son estas dos últimas de capacitación, difusión y gestión del conocimiento. Bien, la línea 7 que tiene 3 objetivos, que están ahí descritos, insisto, no lo voy a leer, y la línea 8 de la profesionalización y generación de la evidencia científica con otros 3 objetivos. Bien, todo ello, todos estos objetivos, todos esos 6 objetivos, se traducen en una serie de actividades, como ya han visto en el cómo que pasa exactamente igual que han presentado mis compañeros en la demás estrategia. Y yo lo que voy a hacer es ir rápido porque me quiero sentar en 3 diapositivas solamente. Yo creo que 3 diapositivas me parecen muy importantes. Esta es una de ellas. Esta no la tenía, no la traía de casa, la acabo de hacer en el descanso. Vaya por delante que es peloteo para la autoridad sanitaria, y la he sacado básicamente de las ideas que se han dicho en la primera de las mesas, ¿no? Y son ideas que yo creo que le enlazan perfectamente con lo que persiguen las dos líneas estratégicas de las que estoy hablando, ¿no? Transversalidad e integración con otras estrategias, evidentemente, tienen que estar, por supuesto, y estas dos líneas, que de las que estamos hablando, de capacitación y gestión del conocimiento, muchísimo más, ¿no? Tienen una transversalidad no solamente en la salud pública, sino en toda la práctica clínica en general, ¿no? Que hay que hacer las intervenciones que aporten valor, evidentemente. Eso no lo podemos perder de vista. ¿Cómo sabemos que aportan valor? Porque medimos y porque valoramos y porque evaluamos que se producen mejoras, ¿no? Jorge del Diego ha sacado un tema clave y un aspecto fundamental, que es el de la incertidumbre. A mí me parece absolutamente que tengamos muy claro el tema de que la práctica clínica, toda la práctica clínica, está envuelta en incertidumbre. Ahora bien, vamos a diferenciar la incertidumbre del médico clínico, del médico de su consulta, de epidemiólogo, salubrista, preventivista, como queramos llamarlo, ¿no? De aquellos que nos dedicamos a trabajar con grupos de población. Evidentemente, la incertidumbre, el efecto que se tiene va a ser mucho más distinto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre decir, por ejemplo, aprovechando que está Fernando Simón en la sala, pues cuando Fernando Simón en sus múltiples intervenciones televisivas cometía alguna inexactitud, digamos, llamémoslo así, tenía muchísima repercusión. ¿Por qué? Porque va dirigido mensajes que eran dirigidos a unos sectores muy amplios de la población, evidentemente. No era lo mismo que la inexactitud que puede cometer cualquier clínico en su consulta, que la hace posiblemente con 1 o con 2 pacientes, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es lo que un poco ejemplifica mucho lo que es la incertidumbre en salud pública. Información de calidad y no la cantidad, evidentemente. Es decir, ¿realmente necesitamos tanto tiempo toda la información de todos los casos de COVID? Posiblemente no, posiblemente hace muchísimo tiempo que deberíamos haber dejado ya de tener tanta información y centrarnos en la información de calidad para tomar decisiones. De todas formas, fíjense que una de las decisiones más importantes de la pandemia, que fuera del confinamiento, pues se tomó con una información muy limitada, porque teníamos información no de todos los casos, ni muchísimo menos, ¿no? Yo aquí me gustaría comentar una cosa, que no sé si han visto una película que se llama The Greatest Showman, que a mí me parece una película buenísima. En ella el protagonista parte de la nada y monta un espectáculo que tiene fama mundial, pero nunca es un tío que es muy ambicioso y nunca está satisfecho, ¿no? Y siempre intenta buscar a ver cómo puede mejorar, cómo va a ser mejor, cómo puede mejorar su espectáculo y tener mucha más repercusión. Hasta que un día le dice a su mujer: no hace falta que todo el mundo te quiera, basta con unas pocas buenas personas.
Yo creo que eso ejemplifica muy bien esto que yo quiero decir. No nos hace falta que tengamos toda la información. Con una información buena nos vale, ¿vale? Transformación digital, Big Data, inteligencia artificial. Hoy por hoy eso lo se llama, en medicina preventiva, por lo menos en los hospitales, los residentes, ¿no? Tenemos que avanzar en ese sistema y no podemos tener a los residentes haciendo esa tarea, porque ellos lo que tienen que hacer es ir haciendo investigación y haciendo difusión y publicando. Evaluar. Por supuesto que hay que evaluar y que medir indicadores. Y yo creo que no hay ningún profesional de la sanidad que esté más capacitado que nosotros para hacer evaluación. Nos forman en eso. Tenemos un máster en el que nos enseñan a hacer evaluación. Por tanto, que me digan a mí que en el PROA los preventivistas somos invitados, no, somos actores principales. Eso lo digo siempre que intervengo en algún acto público, porque yo creo que el gran error que se sigue cometiendo con los programas de optimización de uso de antibióticos que nos están dejando al margen. ¿Vale? Se han dicho muchas más cosas, pero aparte de eso yo quisiera añadir, creo que una idea clave es la de cuidar al profesional, porque si no nos cuidan a nosotros, evidentemente, el sistema se cae. Bueno, yo creo que la diapositiva ha quedado un poco de pelote, pero un poco reivindicativa, ¿no? Al final no ha sido tanto. Bien, cuando hablamos de capacitación y entrenamiento, ¿a qué nos referimos concretamente? Pues formar a todos los profesores de formación, estudiantes, ¿no? Que estén en estas materias en el currículum universitario y en otros programas formativos en ciencias de la salud. A los residentes, con sus rotaciones, que se formen en metodología de la investigación, pero a todos los residentes, no solamente a los residentes de medicina preventiva, ¿no? A todos. Y, por supuesto, a los profesores ya en activo mediante la formación posgrado, la formación continuada, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que es necesario un itinerario formativo en metodología de la investigación. Y esto es lo que tiene que proporcionar estas líneas estratégicas, ¿no? O esto es lo que pretende proporcionar estas líneas estratégicas. Como digo, ¿en qué? Pues en todo aquello que permita que el trabajador pueda generar conocimiento, difundirlo y evaluarlo. Lo que se trata, lo que dice el epígrafe de la línea estratégica, ¿no? Método epidemiológico, formulación de preguntas, selección de diseño, encuestas, manejo de análisis de datos, muestreo, búsqueda bibliográfica, etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué necesitamos? En cuanto a la difusión y gestión del conocimiento, pues comunicar a los quienes trabajamos, aquellos que trabajamos, que participamos en las redes, ¿no? Mediante boletines, web, publicaciones científicas, eventos científicos, comunicar a nuestros colegas, a nuestros compañeros, que son los que tienen que tomar decisiones y, por tanto, hacer una traslación de lo que investigamos a la práctica clínica, asesoría, formación continuada, y, finalmente, comunicar a la población, comunicar a la ciudadanía, ¿no? Mediante todas las actividades de promoción y prevención, que para ello pues, son fundamentales los medios de comunicación, las redes sociales y los gabinetes de prensa y, por supuesto, pues, el desarrollo del marketing sanitario, ¿no? A mí me parece muy interesante que tengamos siempre presente esta diapositiva que a mí me gusta muchísimo, que son los errores que vamos a cometer en la gestión del conocimiento. O sea, la gestión del conocimiento no es algo sencillo, ni muchísimo menos. Cada una de las actividades que componen esta gestión del conocimiento van a generar una serie de errores o sesgos. Evidentemente, cuanto más errores tengamos, menos validez va a tener esa actividad y, por tanto, menos valor vamos a aportar. Puede ser que incluso llegamos a aplicar intervenciones que carecen de valor porque no están bien diseñadas y bien analizadas. Bien, no vamos a leer todo lo de ello, pero finalmente, con el que quizá yo resaltaría, sería con que hay que saber hacer una buena revisión bibliográfica, y eso no es fácil hacer una buena revisión bibliográfica, como tampoco olvidar que tenemos que publicar todo lo que tengamos que sea publicable, evidentemente, aunque no tengamos los resultados que esperábamos tener. Es decir, eso es lo que se conoce como sesgo de publicación y que va a afectar muchísimo luego a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Bien, yo aquí resaltaría este libro de Robert Day sobre cómo escribir y publicar trabajos científicos, ¿no? Porque no sabemos muchas veces escribir de una forma... la redacción científica no tiene nada que ver con la redacción literaria, ¿no? Y yo lo recomiendo esto. Y al principio dice redactar un trabajo científico no es cuestión de vida o muerte, es algo más serio. Me parece que es bonito, ¿no? Bien, en cuanto a investigación e innovación, ¿a qué hace su referencia? ¿Qué necesita para la investigación y la innovación?
pues que los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía seamos capaces de usar todas las herramientas metodológicas para poder para poder investigar, ¿no? Que la investigación en servicio, ¿no? Que tengamos la ayuda para participar en convocatorias competitivas de investigación, que tan difícil es que se consiga financiación, ¿no? Para eso pues, están todas las redes y los nodos de investigación que se tienen que acercar a los profesionales, porque si no, no tiene ningún sentido, porque siempre van a estar los mismos, ¿no? Que el conocimiento que se obtiene con la recogida de datos y su análisis sea útil para nuevas formas de atender a la población, que a la población tanto sana como enferma, porque evidentemente cuando hablamos de nuestra especialidad nos referimos no solamente a pacientes, sino también a ciudadanos, a personas que están sanas que tienen que mantener su estado de salud. Y finalmente, bueno, que se introduzcan estrategias de gestión que favorezcan que haya una mejora en el nivel de la población y, por supuesto, en la seguridad del paciente, ¿no? Cuando lo atendemos. Hay que conocer la legislación vigente en materia de investigación, los principios éticos, conocer muy bien exactamente el contexto, porque cada uno en su área de conocimiento sabe cuáles son las necesidades de investigación. No cualquier cosa es susceptible de formular una pregunta porque posiblemente ya esté respondida. Y tener habilidades técnicas para revisar la bibliografía para ver, como digo, si ya tenemos la respuesta a la pregunta que nos planteamos. Posiblemente sí. Seleccionar la metodología más adecuada para responderla, por supuesto, elaborar la propuesta, la pregunta, el protocolo, y habilidad en lectura y escritura científica, que yo creo que es absolutamente fundamental. Si no tenemos habilidad en lectura crítica, no vamos a poder saber si lo que me están vendiendo me vale o no me vale, ¿vale? Y ahora finalmente pondré, en las dos diapositivas que digo, lo reflejaré el ejemplo. Y si queremos financiación, pues saber qué agencia hay, cuando se convocan, que implica a que nos comprometemos, cuáles son las bases de la convocatoria, etcétera, etcétera, que son tareas, como ya digo, que nos tienen que, estas líneas estratégicas son lo que persiguen, ¿no? Ayudar a los profesionales en ese sentido. Bien, pues como digo, esto básicamente es lo que se persigue. En Andalucía no partimos de cero, evidentemente, tenemos ya un montón de cosas, por supuesto. Yo no voy aquí, desde luego, no es que yo diga que aquí vamos a hacer cosas nuevas, ¿no? Si ya tenemos muchas cosas hechas, ya están hechas, ¿no? La lista de distribución, por ejemplo, del boletín epidemiológico semanal, lo pongo ahí como uno de los ejemplos, todos los protocolos que hay de vigilancia de la que se han hablado, ¿no? A lo largo de esta mañana. Los informes semanales que se publican, es decir, todo eso está, pero fíjense que está de una forma muy difusa. O sea, no hay forma de... Tengo yo que conocer muy bien. Yo lo sé porque, claro, cuando yo llego nuevo, encuentro que soy capaz de detectar, digamos, esta deficiencia. Es decir, que hay mucho, con mucho valor, pero está, yo creo que disperso. Precisamente de eso se trata, ¿no? Se trata de que seamos capaces, bueno, todo esto son ejemplos de actividades que se hacen, los circuitos semanales, ¿no? Que son muy interesantes todos los martes por la mañana. Es decir, que se hacen un montón de actividades, pero ya digo que de una forma muy dispersa, ¿no? Y lo que yo creo que en definitiva la estrategia, y estas dos líneas estratégicas lo que pretenden es mejorarla, integrarla, difundirla, usarla, evaluarla, es decir, todo eso es lo que yo creo que van buscando, lo que yo creo no, lo que van buscando estas dos líneas, no es que yo piense eso, evidentemente. Una cosa es lo que yo piense, y otra cosa es lo que realmente se pretende con esas líneas, ¿no? Y finalmente, pues medir el impacto en la mejora de la salud de los andaluces y la responsabilidad, hacerles conscientes de la responsabilidad que ellos mismos tienen en su salud, ¿no? Que cosa que muchas veces nos olvidamos. Es decir, esto hace referencia a esa transversalidad de la que hablábamos antes. Pongo como ejemplo lo de, quizás os sorprenderá que hable aquí de Andabac, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo de una página web que me parece a mí que sintetiza muy bien todo esto que yo creo que quiere o que se pretende hacer con Avista, ¿no? Que es integrar en un solo sitio todos los distintos componentes que existen, ¿no? Yo creo que es el ejemplo de una estrategia muy bien diseñada, con una buena comunicación tanto a los profesionales como a los ciudadanos. Bien, ¿para qué debe servir Avista y concretamente estas dos líneas estratégicas de las que hablo? Pues para preservar y conservar la salud de los ciudadanos con hábitos y entornos saludables. En caso de exposición y conducta de riesgo, por minimizar o eliminar el desarrollo de la enfermedad, el estudio de contacto, la profilaxis pre- y post-exposiciones. En caso de que los pacientes enfermen, pues que tengamos programas de cribado que funcionan y que son efectivos y que sirven.
que no se propaguen microorganismos a otras personas ni el entorno, es decir, que podamos establecer las medidas de control oportunas para que no avance el problema y que finalmente pues, sean responsables y partícipes de su tratamiento y de su rehabilitación si procede. Y todo ello desde el enfoque de una evidencia científica de calidad. ¿Y qué es una evidencia científica de calidad? Pues yo creo que de principio también la conocen, tampoco es mía, sino de Sackett, y que básicamente se trata de formular una pregunta bien estructurada, hacer una búsqueda bibliográfica, lectura crítica de esa bibliografía, aplicar aquellas intervenciones que sean las más oportunas y finalmente evaluar si lo que hemos aplicado funciona o no funciona. Casi nada. Parece fácil, pero evidentemente esto no es nada fácil. Esto es aplicar la evidencia científica y esto es lo que yo creo que tiene que pretender, es lo que tiene que, a vista nos tiene que proporcionar los profesionales, ¿no? Ayuda, apoyo en todas y cada una de estas fases que, insisto, no son nada fáciles, ninguna de ellas. Y yo creo que si hay alguna tremendamente difícil e importante, es la primera. Lo primero es que tengan muy claro cuál es la pregunta que yo quiero, a qué quiero responder. El esquema de la pregunta lo saben perfectamente, ¿no? El esquema pico, paciente o población, intervención si procede, comparación si procede y observación o resultados. Sí, los 4 componentes clásicos que sí que conocen perfectamente de la pregunta, de una buena pregunta de investigación, que ya digo que la intervención y la comparación puede que no estén presentes si no tenemos estudios de intervención o estudio comparativo, es decir, ensayos clínicos o estudios de cohortes y controles, pero que los pacientes y la observación, los resultados sí que van a estar cualquiera que sea el diseño epidemiológico que utilicemos, ¿no? Los estudios descriptivos, los estudios más frecuentes de todos, los transversales, por ejemplo, pues lo que van a ser pacientes y observación, ¿no? Que nunca van a faltar. Y tenemos que definir muy bien cuál es la población y cuál es el resultado. Ejemplo, la vacuna antigripal es eficaz en las ancianos para prevenir la muerte y complicaciones de la gripe. Esto puede ser que sea una pregunta que esté muy bien formulada, pudiera ser que esté bien formulada, pero fíjense que si nos centramos en cada uno de los componentes, van a surgir una serie de matices que van a hacer que esa pregunta inicial que yo he puesto no está absolutamente nada bien formulada, porque ¿qué es que es un anciano? Exactamente cuál es el resultado que quiero obtener, con qué lo voy a comparar. Es decir, que esto lo tengo que definir muy bien, lo tengo que tener muy claro para poder hacer realmente un estudio que sea de calidad y que sea válido. Llego a las 2 últimas diapositivas, estas son las 2 últimas ya, y estas son las que digo que me parecen, junto con las de las ideas clave, me parecen las 3 diapositivas más importantes. Esto es el extracto de un pantallazo de un artículo que se ha publicado muy recientemente, en abril de este año, que me lo pasó mi colega y sin embargo amigo Darek, de quien también se va a oír hablar mucho en salud pública, porque también bastante va a dar mucho que hablar también, digo, por su valía. Pues como digo, en este artículo, aparte del tema en sí, de que se evalúe si la doxiciclina sirve para disminuir la infección de transmisión sexual, básicamente de lo que yo quiero resaltar es que se trata de que se observa que hay un problema que es el incremento de la ITS en población de hombres que tienen sexo con hombres o personas que viven con el VIH y que van aumentando la transmisión de otras infecciones de transmisión sexual y que por tanto hay que dar una respuesta, ¿no? Entonces la forma de dar la respuesta es haciendo un ensayo clínico, ¿vale? Otro abordaje hubiese sido una intervención educativa, por ejemplo, de promoción de la salud, pero estos autores se decantan por esta aproximación, que es la de valorar si 200 miligramos de doxiciclina en dosis única 3 días después de mantener relaciones sexuales sin protección es efectiva o no. Bien, independientemente de los resultados, que no los vamos a analizar ni muchísimo menos, que no es el propósito de esta presentación, lo que sí resalto es que, como digo, es una publicación reciente que se trasladará o no a la práctica clínica y que ahí está el debate científico, porque esto es necesario, ese debate científico, pero que en cualquier caso, si miramos la afiliación de los autores, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión que es una investigación colaborativa. Hospitales, universidad y departamento de salud pública. Y esta es la forma de avanzar. Si no actuamos de esta forma, si no nos integramos y no somos capaces de actuar y de dejar egos aparte e integrar todo aquello que tienen que intervenir, no vamos a generar evidencia científica y no vamos a avanzar. Yo espero que a vista contribuya en ese sentido. Termino.